La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. 1. El horror en la arcilla. Creo que lo más misericordioso del mundo es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todo su contenido. Vivimos en una plácida isla de la ignorancia, en medio de mares negros de infinitud, y no estaba destinado a que viajáramos lejos. Las ciencias, cada una esforzándose con su propia dirección, hasta ahora no nos han perjudicado demasiado, pero algún día la unión de conocimientos disociados abrirá panoramas tan aterradores de la realidad y de nuestra espantosa posición en ella que, bien o enloqueceremos ante la revelación o huiremos de la luz mortal hacia la paz y la seguridad de una nueva era oscura. Los teósofos han intuido la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana constituyen incidentes transitorios. Han sugerido extrañas supervivencias en términos que helarían la sangre si no estuvieran enmascarados por un optimismo ingenuo. Pero no es de ellos de donde surgió el único atisbo de eones prohibidos que me hiela la sangre cuando pienso en ello y me enloquece cuando sueño con ello. Ese destello, como todos los terribles destellos de la verdad, surgió de la unión accidental de cosas separadas. En este caso, un viejo artículo de periódico y las notas de un profesor fallecido. Espero que nadie más logre esta unión ciertamente. Si no vivo, jamás aportaré conscientemente un eslabón en una cadena tan horrible. Creo que el profesor también pretendía guardar silencio sobre la parte que conocía y que habría destruido sus notas de no haber sido por la muerte repentina. Mi conocimiento del asunto comenzó en el invierno de 1926-1927, con la muerte de mi tío abuelo Jorge Gamaliel Angel, profesor emérito de lenguas semióticas en la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era ampliamente conocido como una autoridad en inscripciones antiguas y los directores de museos prominentes recurrían a él con frecuencia, por lo que su fallecimiento a la edad de 92 años puede ser recordado por muchos. Localmente, el interés se intensificó por la oscuridad de la causa de la muerte. El profesor había sido atacado mientras regresaba del barco de Newport. Cayó repentinamente, según testigos, tras ser empujado por un negro de aspecto marinero, que venía de los dos extraños y oscuros patios de la escaparada ladera, que servía de un atajo desde el muelle hasta la casa del difunto de la calle Williams. Los médicos no pudieron encontrar ningún trastorno visible, pero tras un perplejo debate concluyeron que alguna oscura lesión del corazón provocada por la rápida ascensión de una colina tan empinada por un hombre tan anciano fue lo responsable de su muerte. En aquel momento no vi motivo para discrepar de esta afirmación, pero últimamente me inclino a preguntarme, y más que preguntarme, como heredero y albacea de mi tío abuelo, pues falleció viudo y sin hijos, se esperaba que se revisaran sus documentos con minuciosidad, y para ello trasladé todos sus archivos y cajas a mi casa en Boston. Gran parte del material que cotejé será publicado posteriormente por la Sociedad Arqueológica Americana, pero había una caja que me resultó sumamente desconcertante y me hizo reparar en todo lo demás. Estaba cerrada y con llave, y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el anillo personal del profesor. Siempre él lo llevaba en el bolsillo. Entonces, en efecto, logré abrirla, pero al hacerlo me encontré con una barrera aún mayor y más hermética. ¿Qué significado podía tener el extraño bajorrelieve de arcilla y las anotaciones, divagaciones y recortes inconexos que encontré? ¿Se habría vuelto mi tío en sus últimos años crédulo ante las
más superficiales imposturas, decidí buscar el excéntrico escultor responsable de esta aparente perturbación de la tranquilidad de un anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de menos de 1 pulgada de grosor y de aproximadamente 5 por 6 pulgadas de área, obviamente de origen moderno. Sin embargo, sus diseños distaban mucho de ser modernos en su atmósfera, y la sugerencia era que, si bien las extravagancias del cubismo y del futurismo son numerosas y pues bastante extravagantes, no suele reproducir esa críptica regularidad que se esconde a la escritura prehistórica, y la mayor parte de estos diseños parecían ser sin duda algún tipo de escritura, aunque mi memoria, a pesar de mi gran familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logró identificar esta especie en particular, ni siquiera insinuar sus más remotas aficiones. Sobre estos aparentes jeroglíficos había una figura de evidente intención pictórica, aunque su ejecución impresionista impedía una idea clara de su naturaleza. Parecía ser una especie de monstruo o un símbolo que representaba a un monstruo de una forma que solo una imaginación enferma podría concebir. Si digo que mi imaginación, algo desbordante, creó simultáneamente imágenes de un pulpo, un dragón y una criatura humana, no traicionaré la esencia de la obra. Una cabeza pulposa y tentaculada coronaba un cuerpo grotesco, escamoso, con alas rudimentarias, pero era el contorno general lo que hacía que se viera espantosa. Detrás de la figura se vislumbraba vagamente un fondo arquitectónico ciclopeo. El texto de acompañada en esta rareza aparente de un montón de recortes de prensa estaba escrito un puño de letra del profesor Angel, y no pretendía tener ningún estilo literario. El documento principal, aparentemente titulado Culto a Cthulhu, llevaba por letra minuciosamente impresa para evitar la lectura errónea de una palabra tan desconocida. El manuscrito estaba dividido en 2 secciones. La primera, titulada 1925, Sueño y Trabajo Onírico de H. A. Wilcox, 7 tomas, Saint Providencia, R.I., y la segunda, Narración del inspector John R. Legrace, 121, Bienville, Saint, Nueva Orleans, Luisiana, en la reunión de AAS de 1908, notas al respecto y relato del profesor Webb. Los demás manuscritos eran notas breves, algunas de ellas relatos de los extraños sueños de diferentes personas, otras citas de libros y revistas teosóficas, en particular Atlantis and the Lost Lemuria de W. Scott Elliot, y el resto de comentarios sobre sociedades secretas y cultos ocultos de larga perdurabilidad, con referencias a pasajes de los libros de fuentes mitológicas y antropológicas como La rama dorada de Fraser y El culto de la bruja de Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes aludían en gran medida a enfermedades mentales extravagantes y brotes de la locura o manía colectiva en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal contaba una historia muy peculiar. Parece ser que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado y moreno, de aspecto neurótico y muy entusiasmado, visitó al profesor Angel, portando el singular bajorrelieve de arcilla, que entonces estaba extremadamente fresco. Su tarjeta llevaba el nombre de Harry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el hijo menor de una excelente familia que resultaba vagamente conocida.
Wilcox había estado estudiando escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y vivía en el edificio Fleur de Lis, cerca de dicha institución. Era un joven muy carismático y entusiasmado, de reconocido talento, pero también de gran excentricidad, y desde niño había llamado la atención de las extrañas historias y de los sueños insólitos que solían relatarse. Se autodenominaba hipersensible psíquicamente, pero la gente conservadora de la antigua ciudad comercial lo consideraba simplemente algo extraño. Al no relacionarse mucho con gente como él, había ido desapareciendo gradualmente de la vida social y ahora solo era conocido por un pequeño grupo de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, deseoso de preservar su conservadurismo, lo consideraba un caso perdido. Con motivo de la visita, según rezaba el manuscrito del profesor, el escultor solicitó abruptamente la leyenda de su anfitrión, experto en arqueología para identificar los jeroglíficos de bajo relieve. Habló con un tono soñador y forzado que sugería una pose desconfiada. Mi tío respondió con cierta agudeza, pues la notable frescura de la tablilla implicaba cualquier parentesco con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó tanto a mi tío que le recordó el manuscrito textualmente, tenía un carácter poético, fantástico, que debió caracterizar toda su conversación y que desde entonces ha encontrado muy propio de él. Dijo: «Es un nuevo efecto, pues lo hice anoche en un sueño sobre ciudades extrañas, y los sueños son más antiguos que la melancolía. Tiró la contemplativa esfinge o la Babilonia rodeada de jardines». Fue entonces cuando comenzó aquel relato divagante que de repente despertó un recuerdo dormido y captó el ferviente interés de mi tío. La noche anterior se había producido un leve temblor, el más considerable que se había sentido en Nueva Inglaterra en años, y la imaginación de Wilcox se había visto profundamente afectada. Al retirarse a dormir, tuvo un sueño insólito de grandes ciudades ciclópeas, de bloques titánicos y monolíticos que se elevaban hacia el cielo, todos goteando un fango verde y siniestros por un horror latente, jeroglíficos que cubrían las paredes y los pirales, y desde algún punto indeterminado de abajo provenía una voz que no era una voz, una sensación caótica que solo la imaginación podía transformar en sonido, pero el intento de plasmar con la mezcla de letras casi impronunciable Cthulhu Fangtang. Este galimatías verbal fue la clave del recuerdo que conmovió y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve que el joven se había encontrado trabajando, helado y vestido solo con su ropa para dormir, de cómo el despertar lo había sorprendido. Desconcertadamente, mi tío atribuía su lentitud para reconocer tanto los jeroglíficos como los diseños pictóricos a su avanzada edad, dijo Wilcox después. Muchas de sus preguntas le parecieron muy fuera de lugar a este visitante, especialmente aquellas que intentaban vincularlo con cultos o sociedades extrañas. Wilcox no podía comprender las repetidas promesas del silencio que se le ofrecían a cambio de admitir ser miembro de algún cuerpo místico o religioso. Un cuerpo religioso, pagano y de gran alcance. Cuando el profesor Angel se convenció de que el escultor ignoraba cualquier culto o sistema de saber críptico, ascendió a su visitante con exigencias de futuros informes de sueños. Esto dio frutos regularmente, pues después de la primera entrevista, el manuscrito registra llamadas diarias del joven, durante las cuales relataba sorprendentes fragmentos de imágenes nocturnas
cuyo tema principal era una terrible vista ciclópea. Una piedra oscura y goteante con una gran voz o inteligencia subterránea que gritaba monótonamente en enigmáticos impactos sensoriales, indescriptibles, salvo como los galamatías. Los dos sonidos se repiten con mayor frecuencia, son representados por las letras de Cthulhu y Lieven. El 23 de marzo, continúa el manuscrito, Wilcox no apareció y las averiguaciones en su habitación revelaron que había sido afectado por una especie de fiebre oscura y llevado a la casa de su familia Waterman Street. Había gritado en la noche, despertando a varios otros. Otros artistas también se despertaron en el edificio y desde entonces solo había manifestado alternancias de inconsciencia y delirio. Mi tío llamó inmediatamente a la familia. Los llamó por teléfono y desde ese momento en adelante vigiló muy de cerca el caso. El joven acudía con frecuencia al consultorio del Dr. Toby en la calle Tyre, de quien se supo que estaba a cargo. Al parecer, su mente febril se centraba en cosas extrañas y el doctor se estremecía de vez en cuando al oír hablar de ellas. Entre estas, no solo se repetía un sueño anterior, sino también mencionaba vagamente una criatura gigantesca de kilómetros de altura que caminaba o se movía pesadamente. Nunca describió completamente este objeto, pero algunas palabras frenéticas repetidas por el Dr. Toby convencieron al profesor de que debía ser la misma monstruosidad sin nombre de la que había intentado plasmar en su escultura onírica. La referencia de este objeto, añadió el doctor, era invariablemente el preludio de la letargia del joven. Su temperatura, curiosamente, no estaba muy por encima de lo normal, pero su estado general sugería más una fiebre real que un trastorno mental. El 2 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, todo rastro de enfermedad de Wilcox cesó repentinamente. Se incorporó de la cama, asombrado de encontrarse en casa y completamente ajeno a lo que había sucedido, ya fueran sueños en la realidad, desde la noche del 22 de marzo. Tras ser declarado sano por su médico, regresó a su habitación 3 días después y no pudo brindar más ayuda al profesor Angel. Todo rastro de sueños extraños desapareció con su recuperación y mi tío no guardó ningún registro de sus pensamientos nocturnos. Después de una semana de relatos inútiles e irrelevantes, de visiones completamente normales, aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las referencias a algunas de las notas dispersas me dieron mucho material para reflexionar, tanto de hecho como el escepticismo arraigado que entonces conformaba mi filosofía puede explicar mi continua desconfianza hacia el artista. Las notas en cuestión eran aquellas que describían los sueños de varias personas durante el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido sus extrañas apariciones. Mi tío, al parecer, inició rápidamente una serie de consultas extraordinariamente extensas. Casi todos los amigos a quienes podía interrogar sin impertinencia, pidiéndoles que les contaran sus sueños cada noche. Las fechas de cualquier visión notable ocurrida tiempo atrás. La respuesta a su petición fue variada, pero como mínimo debió recibir más respuestas de las que cualquier persona común habría podido gestionar sin un secretario. Esta correspondencia original no se conservó, pero sus notas conformaron un compendio exhaustivo realmente significativo. La gente común de la sociedad y los negocios, la gente sencilla y corriente de Nueva Inglaterra, dio un resultado casi completamente negativo. Aunque aparecen casos aislados de impresiones nocturnas inquietantes, pero sin forma definida, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, el periodo del delirio del joven Wilcox, los científicos no se vieron mucho más afectados, aunque 4 casos de descripción vaga sugieren vislumbres en fugaces
de paisajes muy extraños, y en un caso se menciona el temor de algo bastante fuera de lo normal. Fueron los artistas y poetas quienes dieron las respuestas pertinentes y que sé que el pánico se habría desatado si hubiera podido intercambiar notas. Tal como estaban las cosas, al carecer de sus cartas originales, sospechaba que el compilador había formulado preguntas capciosas o había editado la correspondencia para corroborar lo que había dicho y lo que se había decidido ver de forma latente. Por eso seguí pensando que Wilcox, de alguna manera consciente de los datos antiguos que mi tío tenía, había estado engañando al científico veterano. Estas respuestas de los estetas contaban una historia inquietante. Del 28 de febrero al 2 de abril, una gran proporción de ellos había tenido sueños muy extraños, cuya intensidad fue inconmensurablemente mayor durante el periodo del delirio del escultor. Más de una cuarta parte de los que informaron algo describieron escenas de sonidos parecidos a los que Wilcox había descrito, y algunos de los soñadores confesaron un miedo agudo a la gigantesca cosa sin nombre que se veía al final. Un caso de la nota describe con un énfasis muy triste el sujeto, un arquitecto muy conocido con inclinaciones hacia la teosofía y el ocultismo, enloqueció violentamente el día en que el joven Wilcox sufrió la crisis y falleció varios meses tras incesantes gritos, pudiendo ser salvado de algún fugitivo del infierno. Si mi tío se hubiera referido a estos casos por su nombre en lugar de solo por su número, habría intentado corroborarlos e investigarlos personalmente, pero tal como sucedieron las cosas, solo logré localizar unos pocos. Sin embargo, todos ellos corroboraron plenamente las notas. A menudo me he preguntado si todos los sujetos de interrogatorio del profesor se sintieron tan desconcertados como este grupo. Es bueno que jamás ninguna explicación llegue jamás a ellos. Los recortes de prensa, ya como he mencionado, acordaban casos de pánico, manía y excentricidad durante ese periodo. El profesor Angel debió emplear una oficina de recortes, pues la cantidad de extractos era enorme y las fuentes estaban dispersas por todo el mundo. Aquí se encontraba un suicidio nocturno en Londres, donde un durmiente solitario se arrojó por una ventana tras un grito estremecedor. Aquí también una carta incoherente al director de un periódico de Sudamérica, donde un fanático deducía un futuro funesto a partir de visiones que había tenido. Un despacho de California describía una colonia teósofa vistiendo túnicas blancas en masa para una supuesta gloriosa plenitud que nunca llegaba, mientras que noticias de la India hablaban con cautela de grandes disturbios indígenas hacia finales de marzo. Había cosas vudú muy extrañas que se multiplicaban en Haití, y los puestos avanzados africanos informaban omniciosos murmullos. Los oficiales estadounidenses en Filipinas encontraron cubiertas a ciertas tribus polémicas por esas fechas, y los policías en Nueva York fueron acostados por levantinos histéricos de la noche del 22 al 23 de marzo. El oeste de Irlanda también está plagado de rumores y leyendas, y un pintor fantástico llamado Adonis Bonnot exhibe el blasfemo pasaje onírico en el Salón de la Primavera de París de 1926. Y son tan numerosos los casos documentados en los manicomios que solo un milagro pudo haber impedido que la comunidad médica observara extraños paralelismos y llegara a conclusiones desconcertantes. Un conjunto de recortes de prensa bastante peculiar, en definitiva, y a día de hoy apenas puedo imaginar la insensible
racionalismo con el que los descarté, pero entonces estaba convencido de que el joven Wilcox conocía los asuntos más antiguos mencionados por el profesor. 2. El cuento del inspector Legrace. Los asuntos más antiguos que habían hecho que el sueño del escultor y el bajorrelieve fueran tan significativos para mi tío conformaban el tema de la segunda mitad de su extenso manuscrito. Al parecer, en una ocasión anterior, el profesor Angel había visto los contornos infernales de la monstruosidad sin nombre. Se había desconcertado por los jeroglíficos desconocidos y había oído las omnisciosas sílabas que solo pueden traducirse como Cthulhu. Y todo eso en una conexión tan escalofriante y horrible que no es de extrañar que acosara al joven Wilcox con preguntas y exigencias tan fuertes sobre datos. La experiencia anterior había tenido lugar en 1908, 17 años antes, cuando la Sociedad Arqueológica Americana celebró su reunión anual en San Luis. El profesor Angel, como correspondía a alguien de su autoridad y erudición, había tenido el papel destacado en todas las deliberaciones y fue uno de los primeros a los que se le acercaron los diversos forasteros, que aprovecharon la convocatoria para planear preguntas que debían ser respondidas correctamente y problemas que debían ser resueltos por expertos. El principal de estos forasteros, y en poco tiempo el centro de la atención de toda reunión, era un hombre de mediana edad, de aspecto común, que había viajado desde Nueva Orleans en busca de información especial que no podía obtener de ninguna fuente local. Su nombre era John Raymond Legrace y era inspector de policía. Consigo traía el objeto de su visita, una estatuilla de una piedra grotesca, repulsiva y aparentemente muy antiguo, cuyo origen no lograba determinar. No hay que pensar en el inspector Legrace como si él tuviera el menor interés en la arqueología. Al contrario, su afán de conocimiento estaba motivado por las consideraciones puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche o lo que fuera, había sido capturada meses antes en los pantanos boscosos al sur de Nueva Orleans durante una redada en una supuesta reunión vudú. Y tan singulares y espantosos eran los ritos asociados a ello que la policía no pudo sino darse cuenta de que habían topado con un culto oscuro totalmente desconocido para ellos, e indefinidamente más diabólico que incluso los círculos de vudú africano más oscuros. De su origen aparente, de los relatos erráticos e increíbles que les había arrancado a los miembros capturados, no se descubrió absolutamente nada. De ahí la ansiedad de la policía por encontrar algún conocimiento antiguo que pudiera ayudarles a ubicar el espantoso símbolo y, a través de él, rastrear el culto hasta su origen. El inspector Legrace apenas estaba preparado para la sensación que causó su ofrenda. Una sola visión de la cosa bastó para sumir a los científicos allí reunidos en un estado de tensa sobreemoción, y no perdieron el tiempo en apiñarse a su alrededor para contemplar la diminuta figura cuya absoluta extrañeza y aura de auténtica antigüedad abismal sugerían con tanta fuerza horizontes arcaicos y aún por descubrir. Ninguna escuela de escultura reconocida había dado vida a este terrible objeto. Sin embargo, siglos, incluso miles de años, parecían estar registrados en su superficie tenue y verdosa de piedra inclasificable. La figura que finalmente pasó lentamente de mano en mano para su estudio minucioso medía entre 7 y 8 pulgadas de altura y era una exquisita factura artística. Representaba un monstruo de contorno vagamente antropoide, con una cabeza parecida a la de un pulpo, cuyo rostro era una masa de antenas, un cuerpo escamoso y de aspecto gamoso,
garras prodigiosas en las patas delanteras y traseras y alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que parecía imbuida en una malignidad temible y antinatural, era de una corpulencia algo hinchada y se agazapaba siniestramente sobre un bloque o un pedestal rectangular cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras que las largas y curvas garras de las patas traseras dobladas y agazapadas se aferraban al borde frontal y se extendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza del cefalópodo estaba inclinada hacia adelante. De modo que las puntas de las antenas faciales rodeaban el dorso de las enormes patas delanteras que sujetaban las rodillas elevadas del animal. El aspecto general era anormalmente realista y aún más sutilmente aterrador porque su origen era totalmente desconocido. Su vasta, imponente e incalculable antigüedad era inconfundible. Sin embargo, no mostraba ningún vínculo con ningún tipo de arte conocido perteneciente a la juventud de la civilización, ni de hecho con ninguna otra época. Completamente separado y aislado, su mismo material era un misterio, pues la piedra jabonosa de color negro verdoso, con sus motas y estrías doradas o iridescentes, no se parecía nada familiar en geología o mineralogía. Los caracteres a lo largo de la base eran igualmente desconcertantes, y ningún miembro presente, a pesar de representar a la mitad de los expertos mundiales en este campo, pudo formarse la más mínima noción de su parentesco lingüístico, por remoto que fuera. Ellos, al igual que el sujeto y el material, pertenecían a algo terriblemente remoto y distinto a la humanidad tal como la conocemos, algo que sugiere de forma espantosa ciclos de vida antiguos e impíos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no tienen cabida. Y sin embargo, mientras los miembros negaban con la cabeza y se daban por vencidos ante el problema del inspector, había un hombre en aquella reunión de sospecha una extraña familiaridad en la monstruosa forma y escritura, y que pronto compartió con cierta timidez la peculiaridad conocida. Esta persona era el difunto William Channing Webb, un profesor de antropología en la Universidad de Princeton y un explorador de renombre. El profesor Webb había participado 48 años antes en una expedición por Groenlandia e Islandia en busca de inscripciones rúnicas que no logró desenterrar. Mientras se encontraba en lo alto de la costa occidental de Groenlandia, se topó con una singular tribu oculto de esquimales degenerados cuya religión, una curiosa forma de culto al diablo, lo heló por su deliberada sed de sangre y repulsión. Era una fe a la que otros esquimales sabían poco y que mencionaban con escalofríos. El profesor Webb había participado 48 años antes en una expedición en Groenlandia e Islandia en busca de inscripciones rúnicas que no logró desenterrar, y mientras se encontraba en lo alto de la costa occidental de Groenlandia, se topó con una singular tribu oculto de esquimales degenerados cuya religión, una curiosa forma de culto al diablo, lo heló por su deliberada sed de sangre y repulsión. Era una fe de la que otros esquimales sabían poco y que mencionaban con escalofríos, diciendo que provenía de eones terriblemente antiguos, anteriores a la creación del mundo, además de ritos sin nombre y sacrificios humanos. Existían ciertos rituales hereditarios extraños, distinguidos y dirigidos al mundo, a un demonio supremo o Torsauk, y de esto el profesor Webb había tomado una minuciosa transcripción
fonética del anciano Angiococ o sacerdote hechicero, expresando los sonidos y las letras romanas lo mejor que sabía, pero en ese momento lo más importante era el fetiche de ese culto había venerado y alrededor del cual danzaban, dando hacia la aurora boreal que se elevaba sobre los acantilados del hielo. Era, según declaró el profesor, un bajorrelieve de piedra muy tosco que comprendía una imagen espantosa y una escritura críptica, y por lo que pudo determinar era un parecido aproximado en todos los rasgos esenciales de la criatura bestial que ahora se encontraba ante la reunión. Esta información, recibida con expectación y asombro por los miembros reunidos, resultó doblemente emocionante para el inspector Legris, quien de inmediato comenzó a interrogar a su informante, tras haber anotado y copiado el ritual oral entre los alborotadores y adoradores del culto del pantano. Entonces, sus hombres, que habían sido arrestados tras haber anotado y copiado un ritual oral entre los adoradores del culto del pantano que sus hombres habían arrestado, le rogó al profesor que recordara lo mejor posible si las sílabas recogidas entre los esquimales diabólicos. A continuación siguió una exhaustiva comparación de detalles y un momento de silencio sobrecogedor cuando tanto el detective como el científico coincidieron en una virtual identidad de la frase común de dos rituales infernales tan distantes entre sí, lo que, en esencia, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes del pantano de Luisiana habían contado a sus ídolos afines era algo muy parecido a esto. Las divisiones de las palabras se dedujeron a partir de las pausas tradicionales en la frase cantada en voz alta. Pi Angulu Imglav Naf Cthulhu Liag Wag Nag Ftang. Legris llevaba ventaja al profesor Webb, pues varios de sus prisioneros mestizos le habían repetido lo que los celebrantes más antiguos le habían dicho que significaban estas palabras. Este texto, tal como se presentó, decía algo así: en su casa, en regla, el muerto Cthulhu espera soñando. Y ahora, en respuesta a una demanda general y urgente, el inspector Legris relató el mayor detalle posible de su experiencia con los adoradores del pantano, contando una historia a lo que pude ver a mi tío le otorgaba un profundo significado. Saboreaba los sueños más salvajes de un creador de mitos y un teósofo, y revelaba un asombroso grado de imaginación cósmica entre tales mestizos parinas de los que menos se esperaba y se esperaría que la poseyeran. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans recibió una llamada frenética desde la región de los pantanos y lagunas al sur de los ocupantes ilegales de allí, en su mayoría primitivos, pero descendientes de un buen carácter de los hombres de Lifty. Estaban presas de un terror absoluto por algo desconocido que se les había acercado durante la noche. Era vudú, aparentemente, pero un vudú de una clase más terrible de la que jamás habían conocido, y algunas mujeres y niños habían desaparecido desde el malévolo tambor y había comenzado su incesante golpeteo en lo profundo y oscuro y embrujado bosque donde ningún habitante se aventuraba. Había gritos dementes y alaridos desgarradores, cánticos escalofriantes y danzantes, llamas diabólicas y, añadió el asustado mensajero, la gente no podía soportarlo más. Así que un grupo de 20 policías, llenando 2 carruajes y un automóvil, partió al final de la tarde con un tembloroso ocupante ilegal como guía. Al final del camino transitable descendieron y durante millas chapotearon en silencio a través del terrible bosque del ciprés, donde nunca llegaba el día. Raíces feas y nudos colgantes malignos de musgo español lo acosaban, y de vez en cuando un montón de piedras húmedas o un fragmento de un muro podrido intensificaba con sugerencia de morbosidad una depresión
de que cada árbol deforme y cada islote con hongos se combinaban para crear por fin el asentamiento del ocupante ilegal. De un miserable amisijo de chozas apareció a la vista y los habitantes histéricos salieron corriendo para agruparse alrededor de un grupo de faroles que se balanceaban. El sordo redoble de los tambores se oía ahora débilmente a lo lejos, y un chillido espeluznante se oía a intervalos irregulares. Cuando caminaba el viento, un resplandor rojizo, también parecía filtrarse a través de una pálida maleza más allá de las interminables avenidas de la noche del bosque. Reacios incluso a ser dejados solos de nuevo, cada uno de los acobardados ocupantes ilegales se negó rotundamente a avanzar un centímetro más hacia la escena del culto profano. Así que el inspector Legrace y sus 19 colegas se precipitaron sin guía por oscuros arcadas de horror que ninguno de ellos había pisado jamás. La región a la que ahora entraba la policía tenía una reputación tradicionalmente maligna. Prácticamente desconocida e inexplorada por los blancos, circulaban las leyendas sobre un lago oculto, invisible pero a la vista mortal, en la que habitaba una enorme criatura blanca, informe y polipoide, con ojos luminosos, y los ocupantes ilegales susurraban que demonios con alas de murciélago emergían de cavernas en profundidades de la tierra para adorar a medianoche, y decían que había estado allí antes de D'Iberville, antes de La Salle, antes de los indios e incluso antes de las inofensivas bestias y aves del bosque. Era una auténtica pesadilla, y verla significaba la muerte, pero hacía soñar a los hombres, y por eso sabían que debían mantenerse alejados. La cosa tan extraña que circulaba respecto a lo vudú que se estaba celebrando allí se encontraba, en efecto, en los confines de esta zona aborrecida. Por esa ubicación ya era bastante mala. Por eso, quizás el lugar del mismo culto había aterrorizado a los ocupantes ilegales más que los espeluznantes sonidos e incesantes incidentes que pasaban ahí. Solo la poesía o la locura podrían justificar a los ruidos que oían los hombres de Legrace mientras avanzaban a través del pantano negro hacia un resplandor rojo y los tambores amortiguados. Hoy, cualidades y causas respecto a lo vocal, las palabras que podemos pronunciar, vocales propias de los hombres, y cualidades vocales, palabras que podemos pronunciar propias de las bestias, que también parecen impronunciables, y es terrible oír unas cuando la fuente debería producir las otras. La furia animal y la licencia que prevalecía ahí de forma fuerte, muy cercana a lo mundano, se elevaban aquí a alturas demoníacas, con aullidos y sonidos tremendamente chillones que desgarraban y reverberaban por aquellos bosques nocturnos con tempestades pestilentes desde los abismos del infierno. De vez en cuando el uluar, al menos organizado, cesaba en lo que parecía un coro bien ensayado de voces roncas que se alzaba con un canto monótono, aquella horrible frase o ritual: Pin la ui neng fang kutulu rie wang nag futag. Entonces, al llegar a un lugar con menos árboles, los hombres se encontraron de repente ante el espectáculo. 4 de ellos se tambalearon, uno se desmayó, y 2 de ellos se lanzaron un grito desesperado que, afortunadamente, la cacofonía desenfrenada de lo que sonaba terriblemente acalló. Legrace arrojó agua de pantano sobre el rostro del hombre desmayado, y todos se quedaron temblando, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano se alzaba una isla cubierta de hierba
que quizás una hectárea de extensión, libre de árboles relativamente seca sobre ella, saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescriptiblemente de lo que cualquier cime o angarola podría pintar. Cosas indescriptibles, desgarradas. Estos híbridos brameaban y se contorsionaban alrededor de una monstruosa hoguera circular, en el centro de la cual, revelado por ocasiones grietas en la cortina de llamas, se erguía un gran monolito de granito de unos 2,5 metros de altura, sobre el cual, en la incongruencia de su diminuto tamaño, reposaba la nociva estatuilla tallada, de un amplio círculo de 10 andamios erigidos e intervalos regulares como el monolito rodeado de llamas como centro colgaban cabeza abajo. Los cuerpos extrañamente desfigurados y los indefensos ocupantes que habían desaparecido. Fue adentro de este círculo que el anillo de adoradores saltó y rugió en dirección general del movimiento de la masa. Fue lo que a la izquierda, desde izquierda hasta la derecha, un bacanal interminable entre el anillo de cuerpos y el anillo de fuego. Puede que solo fuera imaginación y puede que solo fueran ecos, lo que indujo a uno de los hombres, un español demasiado emocionado, a creer que oía respuestas antifonales al ritual desde algún lugar lejano y sin iluminación en lo más profundo del bosque de las antiguas leyendas y horrores. A este hombre, Joseph D. Galvez, lo conocí y lo interrogué más tarde y resultó ser sorprendentemente imaginativo. De hecho, llegó a insinuar el débil batir de grandes alas y atisbo de ojos brillantes y una masa blanca montañosa más allá de los árboles más remotos, pero supongo que había estado escuchando demasiada superstición nativa. En realidad, la pausa horrorizaba a los hombres que en su relación al aproximarse duraba relativamente poco. El deber era lo primero, y aunque debía haber casi un centenar de feligreses mestizos entre la multitud, la policía recurrió a sus armas de fuego y se lanzó con determinación a la desbandada. Durante 5 minutos, el estruendo y el caos resultantes fueron indescriptibles. Se produjeron golpes salvajes, disparos y fugas, pero al final Legris logró contar unos 47 prisioneros hoscos, a quienes obligó a vestirse a toda prisa y a formar fila en 2 filas de policías. 5 de los fieles yacían muertos y 2 estaban gravemente heridos. Fueron trasladados en camillas improvisadas por sus compañeros de prisión. La imagen de monolito fue retirada cuidadosamente y llevada de vuelta por Legris. Tras un viaje extenuante y agotador, los prisioneros examinados en el cuartel general resultaron ser hombres de baja condición, mestizos y con problemas mentales. La mayoría eran marineros y algunos negros y mulatos, principalmente antillanos o portugueses de las islas del Cabo Verde. Daban un matiz vudú a la heterogénea secta, pero antes de que se formularan muchas preguntas, se hizo evidente que había algo mucho más profundo y antiguo en un juego en el que el fetichismo negro, a pesar de su degradación e ignorancia, estas circunstancias se aferraban sorprendentemente coherencia a la idea central de su repugnante fe. Adoraban, según decían, a los grandes antiguos que vivieron mucho antes que los hombres y que descendieron del cielo al joven mundo. Estos antiguos ya no estaban enterrados en la tierra y bajo el mar, pero sus cadáveres habían revelado sus secretos en sueños de los primeros hombres, quienes formaron una secta que jamás había muerto. Ese era el culto, y los prisioneros decían que siempre había existido y siempre existiría un culto en los páramos lejanos y lugares oscuros, pero todo el mundo, hasta el gran sacerdote Cthulhu, desde su oscura morada en la poderosa ciudad de R'lyeh,
bajo las aguas se alzará y volvería a someter a la tierra a su demonio. Algún día llamaría cuando las estrellas estuvieran listas y el culto secreto siempre estaría esperando para liberarlo. Mientras tanto, no debía contarse nada más. Había un secreto que ni siquiera la tortura podía extraer. La humanidad no estaba completamente sola entre los seres conscientes de la tierra, pues figuras emergían de la oscuridad para visitar a los pocos fieles. Pero estos no eran los grandes antiguos. Nadie había visto jamás a los antiguos. El ídolo tallado era el gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los demás eran exactamente como él. Nadie podía leer la antigua escritura. Ahora, pues las cosas como se contaban de boca en boca, el ritual cantado no era el secreto. Eso nunca se decía en voz alta, solo se susurraba el cántico. Solo significaba esto: en casa de Reila, el muerto Cthulhu espera soñando. Solo 2 de los prisioneros fueron encontrados lo suficientemente cuerdos como para ser ahorcados, y el resto fueron internados en diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los asesinatos rituales y afirmaron que los crímenes habían sido sometidos por los seres de las alas negras que habían venido a ellos desde su lugar de encuentro inmemorial, en el bosque encantado. Pero esos misteriosos aliados nunca se pudo obtener un relato coherente. Lo que la policía sí logró averiguar provino principalmente de un mestizo de inmensa edad llamado Castro, a quien afirmó haber navegado a sus puertos extraños y haber hablado con líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de las leyendas espantosas que eclipsaban las espectaculares y muy raras habladurías que hacían entre los teósofos y hacían el hombre y el mundo parecían relativamente recientes y verdaderamente transitorios. Había habido eones en otras criaturas que gobernaban en la tierra, y ellas habían tenido grandes ciudades. Restos de ellas, decía, le habían contado los inmemorables e inmortales chinos. Aún no podían encontrarse como piedras ciclópeas en las islas del Pacífico. Todas murieron vastas épocas ante la llegada de los hombres, pero existían artes que podían revivirlas, como cuando las estrellas volvieran a alinearse en el ciclo de la eternidad. En efecto, ellas mismas habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Estos grandes antiguos, continuaba Castro, no entraban en compuestos eternamente de carne y de hueso. Tenía forma. ¿Acaso no lo demostraba esta imagen estelar? Pero esta forma no estaba hecha de materia. Cuando las estrellas estaban alineadas, podían descender del mundo en nuevo a través del cielo. Pero cuando las estrellas estaban desalineadas, no podían venir, no podían ni siquiera acercarse. Pero, aunque ya no vivieran, en realidad nunca morirían. Todos yacían en casas de piedra en una ciudad de Relia, preservados por sus hechizos del poderoso Cthulhu, para una gloriosa resurrección cuando las estrellas y la tierra estuvieran nuevamente preparadas para ellos. Pero en ese momento, alguna fuerza externa debía liberar sus cuerpos. Los hechizos de los que perseveraban intactos también les impidían dar el primer paso, y solo podían permanecer despiertos en la oscuridad, pensando mientras transcurrían incontables millones de años. Sabían todo lo que sucedía en el universo, pero su forma de hablar era el pensamiento transmitido. Incluso ahora hablaban en sus tumbas. Cuando tras infinidades de caos llegaron los primeros hombres, los grandes antiguos hablaron a los sensibles entre ellos, moldeando sus sueños, pues solo así su lenguaje podía alcanzar las mentes carnales de los mamíferos. Entonces susurró Castro:
Estos primeros hombres formaron el culto en torno a los pequeños ídolos de los grandes antiguos. Le mostraron ídolos traídos de oscuras regiones de estrellas. Este culto jamás moriría hasta que las estrellas volvieran a alinearse y los sacerdotes secretos sacarían al gran Cthulhu de su tumba para revivir a sus súbditos y reanudar su demonio sobre la tierra. El momento sería fácil de predecir, pues entonces la humanidad se había convertido en los grandes antiguos, libres, salvajes y más allá del bien y del mal, con las leyes de la moral desechadas y todos los hombres gritando, matando y regocijándose. Entonces los antiguos liberados les enseñarían nuevas formas de gritar, matar, regocijarse y disfrutar, y toda la tierra ardería en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto el culto, mediante ritos apropiados, debía mantener viva la memoria de esas costumbres y prefigurar la profecía de su regreso. En tiempos remotos, los elegidos habían hablado en sueños con los antiguos sepultados, pero entonces algo sucedió. La gran ciudad de Piedra Relia, con sus monolitos y sepulcros, se hundió bajo las olas y las profundidades llenas del único misterio primordial que ni siquiera el pensamiento puede atravesar. Interrumpieron la comunicación espectral, pero la memoria nunca murió. Los sumos sacerdotes decían que la ciudad resurgiría cuando las estrellas estuvieran alineadas. Entonces emergieron de la tierra los espíritus negros de la tierra, mohosos y sombríos, llenos de vagos rumores acogidos en cavernas bajo fondos marinos olvidados, pero el viejo Castro no se atrevía a hablar mucho de ellos. Se interrumpió apresuradamente y ninguna cantidad de persuasión o sutileza pudo obtener más en este sentido. Curiosamente, también se negó a mencionar el tamaño de los antiguos. Sobre el culto, dijo que creía que en su centro se encontraba en medio de los desiertos inhóspitos en Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, albergaba sueños ocultos e intactos. No estaba aliado con el culto europeo de brujería y era prácticamente desconocido fuera de sus miembros. Ningún libro lo había insinuado realmente, aunque los inmortales chinos decían que había doble sentido en el Necronomicon. El árabe loco Abdul Azrahed, que los inclinados podían interpretar a su antojo, especialmente el tan comentado pareando. No está muerto lo que puede yacer eternamente, con extraños eones, e incluso la muerte puede morir. Legris, profundamente impresionado y algo desconcertado, había preguntado en vano sobre las afiliaciones históricas del culto Castro. Al parecer, había dicho la verdad cuando afirmó que era completamente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron esclarecer ni el culto ni la imagen, y ahora el detective había acudido a las más altas autoridades del país y no había encontrado más que la historia de Groenlandia del profesor Webb. El febril interés que despertó en la reunión el relato de Legris, corroborando por la estatuilla, se reflejaba en la correspondencia posterior de los asistentes. Aunque apenas se mencionaba en las publicaciones oficiales de la sociedad, la cautela es la primera precaución a quienes están acostumbrados a enfrentarse a charlatanería e imposturas ocasionales. Legris presentó la imagen al profesor Webb durante un tiempo, pero a su muerte le fue devuelta y permanece en su poder, donde la vi hace poco. Es realmente algo terrible e inconfundiblemente similar a la escultura onírica del joven Wilcox. No me extrañó que mi tío se entusiasmara con la historia del escultor, pues ¿qué pensamientos debía surgir al oír tras conocer lo que Legris había descubierto sobre el culto de un joven sensible que no solo había soñado con la figura y los jeroglíficos exactos
de la imagen hallada en el pantano y la tablilla del diablo de Groenlandia, sino que además había escuchado en sueños al menos 3 de las palabras precisas de la fórmula pronunciada tanto por diabolistas esquimales como por mestizos en Luisiana en inmediato inicio de la investigación por parte del profesor Angel con la mayor minuciosidad que fue eminentemente natural. Aunque en joven, en privado sospechaba que Wilcox había oído hablar del culto de forma indirecta y que había intentado tener una especie de intervención a través de los sueños para intensificar y perpetuar el misterio a costa de mi tío. Los relatos oníricos y los recortes recopilados del profesor eran, por supuesto, una sólida corroboración, pero el racionalismo de mi mente y la extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que consideraba más sensatas. Así pues, tras estudiar detenidamente el manuscrito de nuevo y correlacionar las notas teosóficas y antropológicas con la narrativa del culto de Alegris, hice un viaje a Providence para ver al escultor y reprenderlo como me parecía apropiado por haberse impuesto con tanta audacia a un hombre erudito y anciano. Wilcox seguía viviendo solo en el edificio Fleur de Lis de Thomas Street, una horrible imitación victoriana de la arquitectura bretofa del siglo XVII, que exhibe su fachada estucada entre las encantadoras casas coloniales de la antigua colonia, a la sombra del mejor campanario gregoriano de América. Lo encontré trabajando en su habitación y al ver las muestras esparcidas por allí, reconocí de inmediato que su genio era en efecto profundo y auténtico. Creo que algún día se oirá hablar de él como uno de los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla. Algún día se reflejará en mármol esas pesadillas y fantasías de Arthur McCain, como evoca en prosa y Clark Ashton Smith hace visibles en verso y pintura. Oscuro y frágil y de aspecto algo desalineado, se giró lánguidamente al oír mi llamada y me preguntó a qué venía sin levantarse. Cuando le dije quién era, mostró cierto interés, pues mi tío había despertado su curiosidad al indagar en sus extraños sueños, pero nunca me había explicado el motivo de su estudio. No amplié sus conocimientos al respecto, sino que traté con cierta sutileza de sonsacarle la información. En poco tiempo me convencí de su absoluta sinceridad, pues hablaba de los sueños de manera inconfundible. Estos y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte, y me mostró una estatua mórbida cuyos contornos casi me hicieron temblar por la potencia de la oscura sugerencia. No recordar haber visto el original y de cosa excepto en su propio bajorrelieve onírico, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era sin duda la figura gigante de la que había hablado en sus sueños, que realmente no sabía nada del culto oculto, salvo lo que el implacable catecismo de mi tío, lo que le había contado y lo que él había dejado. Pronto lo dejó claro, y de nuevo me esforcé por pensar en alguna manera que pudiera haber recibido las extrañas impresiones. Hablaba de sus sueños de una manera extrañamente poética, haciéndome ver con terrible viveza la húmeda ciudad ciclópea de piedra verde viscosa, cuya geometría era extrañamente, dijo, era completamente errónea, y oír con asustada expectación el incesante llamado casi mental desde el subsuelo, Cthulhu Funk-Tank, Cthulhu Funk-Tank. Estas palabras habían formado parte de aquel ritual espantoso que narraba la vigilancia onírica del difunto Cthulhu en su bóveda de piedra, que releí y me sentí profundamente conmovido a pesar de mis creencias racionales.
Estaba seguro de que Wilcox había oído hablar tanto del culto de forma casual y pronto lo había olvidado entre la masa de sus lecturas e imaginaciones igualmente extrañas. Me tardé, en virtud de su mera imponencia, había encontrado expresión subconsciente en sueños, en el bajorrelieve y en la terrible estatua que ahora completaba de modo que su impostura ante mi tío había sido muy inocente. El joven era de un tipo a la vez ligeramente afectado y ligeramente maleducado, que nunca podría decir gustarme, pero ahora estaba en lo suficientemente dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amistosamente y le deseé que todo el éxito que su talento promete. El asunto del culto seguía fascinándome y a veces tenía visiones de fama personal gracias a mis investigaciones sobre su origen y conexiones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legris y otros miembros de aquel antiguo grupo de asalto. Vinieron a mí la espantosa imagen que incluso con la interrogación de algunos de los prisioneros mestizos que aún sobrevivían. El viejo Castro, por desgracia, llevaba muerto algunos años, lo que ahora oía tan gráficamente de primera mano, aunque en realidad no era más que una confirmación detallada de lo que mi tío había escrito. Me emocionó de nuevo, pues estaba seguro de estar tras la pista de una religión muy real, muy secreta y muy antigua, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo notable. Mi actitud seguía siendo de absoluto materialismo, como desearía que aún lo fuera, y descarté con una perversidad casi inexplicable la coincidencia de las notas oníricas y los extraños recortes recogidos por el profesor Angel. Una cosa que empecé a sospechar y que ahora temo saber es que la muerte de mi tío distaba mucho de ser natural. Cayó de una estrecha calle de una colina que subía desde un antiguo muelle repleto de mestizos extranjeros, tras un empujón descuidado de un marinero negro. No olvidé la ascendencia mestiza y las actividades marítimas de los miembros del culto en Luisiana. No me sorprendería enterarme de métodos secretos y agujas envenenadas tan despiadados y antiguos como los ritos y las creencias crípticas. Es cierto que Legris y sus hombres los dejarán en paz, pero en Noruega ha muerto cierto marinero que presenció sucesos. ¿Acaso las profundas indignaciones de mi tío, tras encontrar los datos del escultor, no llegaron los oídos siniestros? Creo que el profesor Angel murió porque sabía demasiado, o porque era probable que aprendiera demasiado. Si siguiese su camino, está por verse, pues ahora he aprendido mucho. 3. La locura del mar. Si el cielo alguna vez desea concederme un favor, será borrar por completo los resultados de una mera casualidad que fijó mi mirada en un trozo de papel suelto en un estante. No era algo con lo que me hubiera topado naturalmente en el curso de mi ronda diaria, pues era un número antiguo de una revista australiana, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. Había escapado incluso a la oficina de recortes que, en el momento de su publicación, había estado recopilando ávidamente material para la investigación de mi tío. Había abandonado en gran medida mis investigaciones sobre lo que el profesor Angel llamaba el culto de Cthulhu y estaba visitando a un amigo erudito en Paterson, Nueva Jersey, el curador del museo local y un mineralogista notable. Un día, examinando los especímenes de reserva colocados toscamente en los estantes de almacenamiento en la sala trasera del museo, mi mirada fue atraída por una extraña imagen
en uno de los papeles viejos extendidos bajo las piedras. Era el Sydney Bulletin que he mencionado, pues mi amigo tiene amplias conexiones en todos los lugares extranjeros imaginables. La imagen era un plano en semitono de una horrible estampa de piedra casi idéntica a la que Legris había encontrado en el pantano. Con avidez vacié la hoja de su valioso contenido y la examiné detenidamente. Me decepcionó comprobar que era de longitud moderada. Sin embargo, lo que sugería que era de vital importancia para mi menguante búsqueda, así que la arranqué con cuidado para actuar de inmediato. Decía lo siguiente: encuentran un misterioso barco abandonado en el mar. Un buque de vigilancia llega con un yate neozelandés armado e indefenso a bordo, un superviviente y un hombre muerto a bordo. Relato de una batalla desesperada y muertes en el mar. El marinero rescatado se niega a dar detalles de su extraña experiencia. Se encuentra un extraño ídolo en su poder. Se iniciará una investigación. El carguero vigilante de la compañía Morrison, procedente del Valparaíso, llegó esta mañana a su muelle en Darling Harbour, remolcando el yate del vapor Alert de Dundee, de Nueva Zelanda, dañado y averiado, pero fuertemente armado, que fue avistado el 12 de abril en latitud sur 34-21, longitud oeste 152 grados 17, con un hombre vivo y uno muerto a bordo. El vigilante zarpó del Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue desviado considerablemente al sur de su rumbo por tormentas excepcionalmente fuertes y olas gigantescas. El 12 de abril se avistó el barco abandonado y, aunque aparentemente estaba despierto, al abordarlo se encontró a bordo un superviviente en estado de semidelirio y a un hombre que evidentemente llevaba muerto más de una semana. El hombre, que aún vivía, sostenía un horrible ídolo de piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de altura, sobre cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo College Street declaraban completamente desconcertadas y que, según el superviviente, encontró en la cabina del yate en un pequeño santuario tallado de aspecto común. Este hombre, tras recuperar la conciencia, relató una historia extrañamente y sumamente rara respecto a la piratería y matanza. Se trata de Gustav Jonsing, un noruego de cierta inteligencia que había sido segundo oficial en la goleta de los dos mástiles de Emma Aukluk, que zarpó hacia el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. Según él, Emma se retrasó y se desvió considerablemente hacia el sur de su rumbo debido a la gran tormenta el 1 de marzo y el 22 de marzo en latitud sur 49 grados 51, longitud al oeste 128 grados 34, se encontró con el Alert, tripulado por una extraña y malévola tripulación de canacas y mestizos. Al recibir la orden perentoria de dar la vuelta, el capitán Collins se negó. Entonces la extraña tripulación comenzó a disparar salvajemente y sin previo aviso contra la goleta, con una batería de cañones de bronce, particularmente pesada, que formaba parte del equipo del yate. Los hombres del Emma mostraron resistencia, dice el superviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse por los disparos bajo la línea de flotación, lograron acercarse a su enemigo y abordarla, forcejeando con la salvaje tripulación y la cubierta del yate, viéndose obligados a matarlos a todos, siendo el mismo
número ligeramente superior debido a su modo de lucha particularmente abominable y desesperado, aunque bastante torpe. 3 de los hombres del Emma, varios hombres, entre ellos el capitán Collins y el primer oficial Green, murieron, y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, procedieron a navegar el yate capturado, avanzando en su dirección original para averiguar si existía algún motivo para la orden de regresar. Al día siguiente, al parecer, izaron la embarcación y desembarcaron en una isla pequeña, aunque no se sabe qué existía en esa parte del océano, y 6 de los hombres murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extrañamente reticente sobre esta parte de su gran relato, y solo habla de su caída en la gran grieta rocosa. Más tarde, al parecer, él y un compañero abordaron el yate e intentaron manejarlo, pero fueron azotados por la tormenta del 2 de abril. Desde ese momento hasta su rescate el día 12, el hombre recuerda poco y ni siquiera recuerda cuándo murió William Bridham, su compañero. La muerte de Bridham no revela una causa aparente y probablemente se debió a la sobreemoción o a la exposición a la intemperie. Los telegramas procedentes de Dunedin informan que el Alert era bien conocido allí como un barco mercante de la isla y tenía mala reputación en el puerto. El barco pertenecía a un peculiar grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y excursiones nocturnas al bosque despertaban gran curiosidad, y había zarpado a toda prisa justo después de la tormenta de los temblores del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland le da al Emma y a su tripulación una excelente reputación y describe a Johansen como un hombre sobrio y honorable. El almirantazgo iniciará mañana una investigación sobre todo el asunto, en la que se hará todo lo posible por conseguir que Johansen hable con mayor franqueza de lo que ha hecho hasta ahora. Eso era todo, junto con la imagen infernal, por lo que mi cadena de ideas se desencadenó. En mi mente, aquí, había nuevos tesoros de datos sobre el culto de Cthulhu y evidencia de que tenía extraños intereses tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo impulsó a la tripulación híbrida a ordenar el regreso del Emma mientras navegaban con su horrible ídolo? ¿Cuál era la isla desconocida que habían muerto 6 de la tripulación del Emma y sobre la cual el contraste de Johansen era tan reservado que había revelado la investigación del vicealmirantazgo y que se sabía del nocivo culto de Dunedin? Y lo más maravilloso de todo, qué profunda y más natural conexión de fechas era esta, que daba un significado maligno y ahora innegable a los diversos giros de los acontecimientos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo de nuestro 28 de febrero, según la línea internacional de cambio de fecha, había llegado el terremoto y la tormenta. Desde Dundee, el Alert y su nociva tripulación se lanzaron con entusiasmo como si hubieran sido convocados imperiosamente, y al otro lado de la tierra, poetas y artistas comenzaron a soñar con una extraña humedad de una ciudad ciclópea, mientras un joven escultor moldeaba en sueños la figura del temido Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcó en una isla desconocida y dejó 6 hombres muertos. Y en esa fecha los sueños de los hombres sensibles adquirieron su mayor viveza y se oscurecieron con el temor de la persecución maligna de un monstruo gigante, mientras que el arquitecto enloqueció y un escultor cayó repentinamente en el delirio. ¿Y qué quiere decir de esta tormenta del 2 de abril, la fecha en la que cesaron todos los sueños de la húmeda ciudad?
y Wilcox emergió ileso de la esclavitud de una extraña fiebre? ¿Qué hay de todo esto y de aquellas insinuaciones del viejo Castro sobre los antiguos hundidos nacidos de las estrellas y su futuro reinado, su fiel culto y su dominio de los sueños? Estaba yo al borde de horrores cósmicos insoportables para el ser humano. De ser así, debían ser horrores puramente mentales, pues de alguna manera el 2 de abril había detenido la monstruosa amenaza que había comenzado y ascendió al alma de la humanidad. Esa noche, tras un día de apresurados telegramas y de preparativos, me decidí de mi anfitrión y tomé un tren a San Francisco. En menos de un mes estaba en Dundee, donde, sin embargo, descubrí que poco se sabía de los extraños miembros de la secta, los que habían frecuentado las antiguas tabernas del puerto. La gentuza del puerto era demasiado común como para mencionarla especialmente, aunque se hablaba vagamente de un viaje tierra adentro que había hecho estos mestizos, durante el cual se oyeron débiles tamborileos y se vieron llamas rojas en colinas distantes. En Auckland, donde se supone que Johansen había regresado con el pelo rubio convertido en blanco, después de un interrogatorio superficial e inconcluso en Sydney, vendió su casa de campo en West Street y zarpó con su esposa hacia su antiguo hogar en Oslo. De su emocionante experiencia no les contó a sus amigos más de lo que les había contado a los funcionarios de almirantazgo, y todo lo que pudieron hacer fue darme su dirección en Oslo. Después de eso fui a Sydney y hablé infructuosamente con marineros y miembros del tribunal y vicealmirantazgo. Vi el Alert, ahora vendido en uso comercial y circular quay en Sydney Cove, pero no tuve nada de su masa indecisa. La imagen agachada con la cabeza de sepia y el cuerpo de dragón y alas escamosas y pedestal jeroglífico se conservaba en el Museo de Hyde Park y la estudié larga y detenidamente, encontrándola una pieza de artesanía terriblemente exquisita, con el mismo misterio absoluto, la terrible antigüedad y extrañeza sobrenatural del material que había notado en los especímenes más pequeños de Legris. Los geólogos, me dijo el curador, le habían encontrado un rompecabezas monstruoso, pues juraron que no existía en el mundo ninguna roca igual. Entonces pensé con un escalofrío en lo que el viejo Castro les había contado a Legris sobre los grandes primordiales. Habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Conmovido por una revolución mental como nunca antes había experimentado, decidí visitar a Mate Johansen en Oslo, zarpando hacia Londres, y volví a embarcar de inmediato rumbo a la capital de Noruega, y un día de otoño desembarqué en los impecables muelles de la sombra de Eichberg. Descubrí que la dirección de Johansen se encontraba en el casco antiguo del rey Harald Hardrada, que se mantuvo vivo el nombre de Oslo durante todos los siglos en que la gran ciudad se disfrazó de cristianía. Hice el breve trayecto en taxi y llamé con el corazón palpitante a la puerta de un edificio antiguo y un pulcro con fachada enlucida. Una mujer de rostro triste, vestida de negro, me abrió la puerta y me sentí profundamente decepcionado cuando me dijo en un inglés titubeante que Gustav Johansen había fallecido. Su esposa contó que no había sobrevivido a su regreso de las peripecias en el marzo en 1925. Lo había destrozado. No le había contado nada más de lo que había revelado al público,
pero había dejado un extenso manuscrito de asuntos técnicos, según él, escrito en inglés, evidentemente para protegerla del peligro de una lectura superficial. Mientras pasaba por un callejón estrecho cerca del muelle de Gutenberg, un fajo de papeles que cayó a la ventana en un ático lo derribó. 2 marineros de la escuadra lo ayudaron a levantarse de inmediato, pero entonces él había fallecido. Llegó la ambulancia. Los médicos no encontraron una causa aparente para su muerte y la atribuyeron a los problemas cardíacos de una constitución debilitada. Sentía ahora ese terror oscuro que me carcomía las entrañas, un terror que no me abandonaría hasta que yo también encontrara la paz. Accidentalmente o no, convencí a la viuda de que mi relación con los asuntos técnicos de su marido era suficientemente para tener un derecho al manuscrito. Me llevé el documento y empecé a leerlo en el barco de Londres. Era un texto sencillo y divagante, el intento ingenuo de un marinero por escribir un diario posteriori, y se esforzaba por recordar día a día aquel último viaje terrible. No puedo transcribirlo textualmente con toda su confusión y redundancia, pero sí resumiré lo suficiente para explicar por qué el sonido del agua contra los costados del barco se volvió tan insoportable que me tapé los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, vio la ciudad y la cosa, pero yo nunca volveré a dormir tranquilo cuando piense en los horrores que acechaban sin cesar tras la vida en el tiempo y en el espacio, en esas blasfemias impías de estrellas antiguas que sueñan bajo el mar, concebidas y favorecidas por un culto de pesadillas, listo y ansioso por liberarlas sobre el mundo cada vez que otro terremoto eleve su monstruosa ciudad de piedra de nuevo al sol y al aire. El viaje de Johansen había comenzado tal como se lo contó al visceralmente el Emma de Lastre. Había zarpado de Auckland el 20 de febrero y había sentido toda la fuerza de esa tempestad nacida del terremoto que debió haber levantado del fondo del mar de los horrores que llenaban los sueños de los hombres. Una vez de nuevo bajo control, el barco avanzaba a un buen ritmo cuando fue detenido por el Arlet el 22 de marzo, y pude sentir el pesar del primer oficial cuando escribió sobre su bombardeo y hundimiento. De los oscuros y monstruosos secretarios de Alert habla con profundo horror. Había en ellos una cualidad particularmente abominable que hacía que su destrucción pareciera casi un deber, y Johansen muestra una ingenua sorpresa ante la acusación de crueldad formulada contra un grupo durante el proceso judicial. Entonces, impulsados por la curiosidad en su yate capturado bajo el mando de Johansen, los hombres desviaban un gran pilar de piedra que sobresale del mar y en latitud sur 47 grados 9, longitud oeste 126 grados 43, se topaban con una costa de lodo, fango y mampostería ciclópea, cubierta de la maleza que no puede ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra. La ciudad del cadáver de la pesadilla de R'lyeh, construida en incontables eones tras la historia por las vastas y repugnantes formas que se filtraron desde allí, las estrellas oscuras. Allí yacían el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en bóvedas verdes y viscosas, que finalmente, tras siglos incalculables, emitían los pensamientos que sembraban el terror en los sueños y en los sensibles, y las llamaban imperiosamente a los fieles a emprender una peregrinación y liberación y una restauración. Johansen no sospechaba nada de esto, pero Dios sabe que pronto lo vio todo.
Supongo que solo una única cima de montaña, la terrible caudela coronada por el monolito, donde fue enterrado el gran Cthulhu, emergió realmente de las aguas. Cuando pienso en la magnitud de todo lo que pude estar acechado allí, debajo, casi deseo suicidarme de inmediato. Johansen y sus hombres se quedaron sobrecogidos por la majestuosidad cósmica de esta Babilonia goteante de demonios primigenios, y debieron de haber adivinado sin guía que no era nada de este ni de ningún planeta cuerdo. El asombro ante el tamaño increíble de los bloques de piedra verdosos, ante la altura vertiginosa del gran monolito tallado y ante la estupefacta identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen encontrada en el santuario de El Alert, es conmovedoramente visible en cada línea de la asustada descripción del compañero. Sin saber cómo es el futurismo, Johansen logró algo muy cercano a él cuando habló de la ciudad en lugar de describir una estructura o un edificio concreto. Se detiene únicamente en amplias impresiones de vastos ángulos y superficies de piedra, superficiales demasiado grandes para pertenecer a algo propio de este mundo, impías con horribles imágenes y jeroglíficos. Mencionó su charla sobre ángulos porque sugiere que algo que Wilcox había contado en sus terribles sueños. Había dicho que la geometría del lugar onírico que vio era anormal, no euclidiana, y rezumbaba repugnantemente esferas y dimensiones ajenas a las nuestras. Ahora, un marinero sin instrucción sentía lo mismo al contemplar la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en un barco de lodo inclinado a esta monstruosa acrópolis. Se treparon resbaladosamente sobre bloques titánicos y viscosos que no podían ser una escalera mortal. El mismísimo sol parecía distorsionado al ser contemplado a través de la miasma polarizador que se brotaba de aquella perversión empapada por el mar, y una amenaza y suspense retorcidos acechaban con una mirada lasciva en aquellos ángulos localmente esquivos de la rosca esculpida, donde una segunda mirada revelaba concavidad tras la primera que mostraba convexidad. Algo muy parecido al miedo se apoderó de todos los exploradores antes de divisar algo más definido que una roca, fango y algas. Cada uno habría huido de no ser por el desprecio de los demás, y solo a medias buscaron en vano, como se demostró, algún recuerdo portátil del que llevarse consigo. Fue Rodríguez, el portugués, quien trepó al pie al monolito y gritó lo que había encontrado. Los demás lo siguieron y observaron con curiosidad inmensa la puerta tallada con el que ya había sido encontrado bajo relieve. El dragón calamar era, dijo Johansen, como una gran puerta de granero, y todos sintieron que era una puerta por el dintel, el umbral y las jambas ornamentadas que lo rodeaban, aunque no pudieron decidir si era plana como una trampilla o inclinada como la puerta de un sótano. Como habría dicho Wilcox, la geometría del lugar era completamente errónea. No se podía estar seguro de que el mar y la tierra fueran horizontales, por lo que la posición relativa de todo lo demás parecía fantasmalmente variable. Brinden empujó la piedra en varios puntos, sin éxito. Entonces Donovan la palpó delicadamente por el borde, presionando cada punto por separado, a medida que avanzaba. Subió interminablemente por la grotesca moldura de piedra, es decir, se le llamaría escalar si la cosa no fuera después de todo horizontal, y los hombres se preguntaban cómo una puerta en el universo podía ser tan vasta. Entonces, muy suave y lentamente, el panel del
de un acre de ancho, comenzó a ceder hacia adentro en la parte superior y vieron que estaba equilibrado. Donovan se deslizó o de alguna manera se impulsó hacia abajo o a lo largo de la jamba y se reunió con sus compañeros, y todos observaron la extraña recesión del portal monstruosamente tallado. En esta fantasía de distorsión prismática se movió de gran manera anómala en diagonal, de modo que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían trastocadas. La abertura era negra, con una oscuridad casi material. Esa tenebrosidad era, en efecto, una cualidad positiva, pues ocultaba las partes de las paredes inferiores que debían haber quedado al descubierto, y de hecho brotó como humo de su prisión milenaria, oscureciendo visiblemente el sol, mientras se deslizaba hacia el cielo menguante y giboso, con alas membranosas y batientes. El olor que emanaba de las profundidades recién abiertas era intolerable, y al fin el agudo Hawkins creyó oír un sonido desagradable y viscoso allí abajo. Todos escuchaban y todos seguían escuchando aquello cuando apareció pesadamente babeante y sus tientas introdujo su inmensidad verde gelatinosa a través de la oscura puerta hacia el aire exterior, contaminado de aquella ciudad venenosa de la locura. La letra del pobre Johansen casi se desvaneció al escribir esto. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 perecieron de puro terror en aquel instante maldito. La cosa no puede describirse, no hay palabras para tales abismos de gritos y locura inmemorial, tales contradicciones arcanas de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminó o tropezó. Dios, ¿qué tiene de extraño que al otro lado de la tierra un gran arquitecto enloqueciera y el pobre Wilcox delirara con fiebre en aquel instante telepático? La cosa de los ídolos, la verde y la pegajosa progenie de las estrellas, había despertado para reclamar lo que pertenecía. Las estrellas estaban de nuevo en lo cierto, y lo que un culto milenario no había logrado por designio, un grupo de marineros inconscientes lo había conseguido por accidente. Tras vigintillones de años, el gran Cthulhu andaba suelto de nuevo, hambriento de placer. 3 hombres fueron engullidos por las garras flácidas antes de que nadie se diera vuelta. Que Dios los tenga en su gloria. Si es que existe algún descenso en el universo, era Donovan, Guerrera y Armstrong Parker. Resbaló mientras los otros 3 se precipitaban frenéticamente sobre interminables paisajes de una roca cubierta de costra verde hacia el bote, y Johansen jura que fue engullido por un ángulo de mampostería que no debería haber estado ahí, un ángulo que era agudo, pero se comportaba como si fuera obtuso. Así que solo Briden y Johansen llegaron al borde y tiraron desesperadamente del Alert mientras la monstruosidad montañosa se deslizaba por las piedras resbaladizas y vacilaba debatiéndose en el borde del agua. No se había permitido que el vapor se apagara por completo, a pesar de la partida de toda la tripulación a la orilla, y fue trabajo de solo unos momentos del febril carrera arriba y abajo entre el timón y las máquinas para poner en marcha al Alert. Lentamente, en medio de los horrores distorsionados de esta escena indescriptible, comenzó a agitar las aguas letales. Mientras tanto, la mampostería de aquella orilla osaría que no era de tierra. La costa titánica de estrellas babeaba y balbuceaba ahí como Polífemo, maldiciendo el barco fugitivo de Odiseo. Entonces, más audaz que el legendario cíclope, el gran Cthulhu se deslizó grasientamente en el agua y comenzó a perseguir con vastos golpes que levantaban olas de potencia cósmica
Briden miró hacia atrás y enloqueció, riendo estridentemente mientras seguía riendo a intervalos hasta que la muerte lo encontró una noche en la cabina, mientras Johansen vagaba delirantemente. Pero Johansen aún no se había rendido, sabiendo que la cosa seguramente podría alcanzar al alerta hasta que el vapor estuvo completamente a tope. Decidió arriesgarse y, poniendo el motor a máxima velocidad, corrió como un rayo hacia la cobertura e invirtió el timón. Hubo un poderoso remolino y espuma en la nociva salmuera. Y a medida que el vapor aumentaba más y más, el valiente noruego condujo su embarcación de frente contra la gelatina que los perseguía, la cual se elevaba sobre la espuma sucia como la popa de un galeón demoníaco. La terrible cabeza de calamar con tentáculos retorciéndose casi llegó a las bowerpress del robusto yate. Pero Johansen condujo implacablemente. Hubo un estallido como una vejiga que explota, una vileza frangosa como de un pez luna partido, un ardor como de 1000 tumbas abiertas y un sonido que el cronista no quiso plasmar en papel. Por un instante el barco fue ensuciado por una nube verde, acre y cegadora, y luego solo quedó un venenoso hirviente en la popa, donde, Dios mío, la plasticidad dispersa de aquel engendro celestial sin nombre se recombinaba nebulosamente en su odiosa forma original. Mientras su distancia se ampliaba cada segundo a medida que el Alert ganaba impulso por su creciente vapor, eso fue todo. Después de eso, Johansen solo caviló sobre el ídolo en la cabina y se ocupó de algunos asuntos de comida para él y el maníaco risueño de su lado. No intentó navegar después del primer vuelo audaz, pues la reacción le había arrebatado algo del alma. Luego llegó la tormenta del 2 de abril y una acumulación de nubes sobre su conciencia. Hay una sensación de remolino espectral a través de abismos líquidos de infinito, de viajes vertiginosos y través de universos tambaleantes, de una cola de un cometa y de caídas histéricas del abismo de la luna y de la luna de vuelta al abismo, todo animado por un coro cachinante de los dioses primigenios distorsionados e hilarantes y los duendes burlones verdes con alas de murciélago del Tártaro. De aquel sueño surgió el rescate, el vigilante, el tribunal, el vicealmiratazgo, las calles del Dunedin y el largo viaje de regreso a casa, a la vieja casa junto al Egeberg. No podía contarlo, lo tomarían como por loco. Escribiría sobre lo que sabía antes de morir, pero su esposa no debía adivinarlo. La muerte sería una bendición si tan solo pudiera borrar los recuerdos. Ese fue el documento que leí, y ahora lo que he colocado en la caja de hojalata junto con el bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Con él irá este registro mío, esta prueba de mi propia cordura es la que se construye aquello que espero que jamás vuelva a reconstruirse. He contemplado todo lo que el universo tiene para ofrecer en cuanto a horror, e incluso los cielos de primavera y las flores de verano siempre serán para mí increíbles, pero no creo que mi vida sea larga. Como se fue mi tío, como se fue el pobre Johansen, así me iré yo. Sé demasiado y el culto aún vive. Cthulhu también sigue vivo, supongo de nuevo en ese abismo de piedra que lo ha protegido desde el sol. Era joven.
Su ciudad maldita se ha hundido una vez más, porque Vigilante negó sobre el lugar tras la tormenta de abril, pero sus ministros en la tierra aún braman y danzan y matan alrededor de monolitos coronados de ídolos en lugares solitarios. Debió quedar atrapado por el hundimiento mientras se encontraba en su abismo negro, o de lo contrario, el mundo estaría ahora gritando de terror y de frenesí. Quién sabe al final, lo que ha surgido puede hundirse y lo que se ha hundido puede resurgir. La repugnancia espera y sueña en las profundidades, y la decadencia se extiende sobre las tambaleantes ciudades de los hombres. Llegará un momento, pero no debo ni puedo pensar. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas pongan la prudencia sobre la audacia y se aseguren de que no lo vea nadie más.